Bueno, y seguimos la lectura del libro de Disparando contra Dios. ¿Por qué los nuevos ateos no dan en el blanco? Ya vamos finalizando, familia. ¿Por qué? Ha sido un libro espectacular. Estoy buscando aquí la hojita donde iba. Y entonces para que todos ustedes me acompañen en esta finalización del libro que está súper, súper, súper bonito, súper lindo. Y vamos acá. Dice: la duda y la resurrección. Los escritores del Nuevo Testamento nos dicen con toda honestidad que en varias ocasiones la primera reacción de algunos de los discípulos fue albergar dudas sobre la resurrección. Por ejemplo, cuando los apóstoles oyeron por primera vez el relato de las mujeres, simplemente no las creyeron, pensando que lo que decían era una tontería. No se convencieron del todo hasta que vieron a Jesús con sus propios ojos. Tomás no se encontraba con los demás discípulos en Jerusalén. La tarde en que el Cristo resucitado se les apareció en la sala cerrada, simplemente se negó a creer en lo que le decían. Le aseguro, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Tomás no estaba dispuesto a ceder ante la presión de grupo. Quería ver las pruebas por sí mismo. Una semana después, todos estaban de nuevo en aquella estancia cerrada en Jerusalén. Jesús apareció, se dirigió a Tomás y le invitó a poner su dedo en las marcas de los clavos y su mano en la herida de lanza. Cristo le ofreció las evidencias que había perdido, lo que prueba, por cierto, que el Cristo resucitado le había escuchado, reprochándole con ternura que no hubiese creído lo que los demás habían dicho. No se nos dice si Tomás tocó las heridas de Cristo, pero sí se nos dice que su respuesta fue: Señor mío y Dios mío. Reconoció al Jesús resucitado como Dios. ¿Qué ocurre con aquellos que no han visto a Cristo? En esta larga sección sobre las apariciones de Cristo hemos estado pensando en aquellos primeros cristianos que lo vieron. También hemos explicado que tras unos 40 días no se produjeron más apariciones, excepto los casos de Esteban y Pablo. Por tanto, es un hecho histórico que la inmensa mayoría de los cristianos a lo largo de la historia se han convertido al cristianismo sin ver literalmente a Jesús, dirigiéndose a Tomás y los demás. Cristo dijo algo muy importante al respecto: porque me ha visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Ellos vieron y creyeron, pero la mayoría no han visto, como vimos en el capítulo 1. Eso no significa que Cristo esté pidiéndonos al resto de nosotros que creamos sin pruebas. En primer lugar, la evidencia que se nos ofrece es la de los testigos oculares que sí vieron. Pero Cristo también nos está alertando de que existen diferentes tipos de evidencias. Una de ellas es la forma en la que la comunicación del mensaje de Dios penetra en el corazón y la conciencia del oyente. Subtítulo: la muerte y la resurrección de Cristo predichas por el Antiguo Testamento. Entre los discípulos había un tipo de incredulidad más profunda que la de Tomás, que no podía convencerse simplemente viendo. Lucas nos habla de dos discípulos de Jesús que iban de viaje desde Jerusalén hasta la aldea cercana de Emaús, en ese primer día de la semana lleno de acontecimientos. Estaban totalmente desanimados por lo que les acababa de ocurrir en Jerusalén. Un extraño se les unió, era Jesús, pero no le reconocieron. Lucas explica que sus ojos estaban velados, presumiblemente de forma sobrenatural, y por la siguiente razón: habían pensado que Jesús iba a ser su libertador político, pero para su desesperación se había dejado crucificar. Para su forma de pensar, un libertador que se dejase crucificar por sus enemigos era un libertador inútil. Los rumores que unas mujeres habían infundido sobre su resurrección eran por tanto irrelevantes. Para resolver el problema de los viajeros, Jesús no les abrió los ojos inmediatamente para que viesen que era Él. Lo que hizo fue presentarles un resumen conciso del Antiguo Testamento, mostrándoles que el testimonio repetido de los profetas anunciaba que el Mesías, quien quiera que fuese, sería rechazado por su nación, ejecutado, y posteriormente resucitaría y sería glorificado. Esto era nuevo para los dos viajeros. Hasta ese momento habían leído en el Antiguo Testamento lo que querían leer. Habían estudiado las profecías sobre la venida triunfante del Mesías, pero habían pasado por alto que el Mesías también tenía que cumplir el papel de siervo sufriente, y para poder hacerlo debía sufrir y solo entonces entrar en su gloria.
La más destacada de esas profecías quizás se encuentra en Isaías. Más de 500 años antes de que ocurriesen, el profeta relató de forma gráfica el rechazo, el sufrimiento y la muerte del Mesías por los pecados de la humanidad. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías dice luego que fue cortado de la tierra de los vivientes y puesto en una tumba, tras lo cual leemos esas extraordinarias palabras. Debido a la angustia de su alma, tras lo cual leemos estas extraordinarias palabras. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Según Isaías, pues, el Mesías iba a morir. Por tanto, la muerte de Jesús, lejos de demostrar que no era el Mesías, fue la prueba de que sí lo era. Cuando los dos viajeros comprendieron esto, la historia de la resurrección de Jesús que habían oído de las mujeres pasó a ser creíble. Borró la desesperación en la que estaban inmersos y los llenó de nueva esperanza. Sin embargo, seguían sin darse cuenta de que aquel extraño era Jesús. Hasta ese momento fue suficiente que entendiesen la realidad objetiva de que el Antiguo Testamento anunciaba la muerte del Mesías. ¿Cómo llegaron a reconocerle? La respuesta es que lo reconocieron por algo que él hizo cuando lo invitaron a casa. Cristo realizó un acto que sería enormemente revelador para aquellos que pertenecían al círculo de los primeros discípulos. Mientras compartían una modesta comida, Jesús partió el pan y de pronto lo reconocieron. Este detalle impacta porque suena auténtico, a genuino. Habían visto a Jesús partir pan anteriormente, cuando alimentó a las multitudes, por ejemplo, y algo había en la forma en la que lo hizo, algo indefinible pero característico, que fue reconocible al instante. Si pensamos en nuestros familiares o amigos, todos conocemos ese tipo de acciones, formas de hacer las cosas que les caracterizan y que reconoceríamos en cualquier parte. Para los discípulos, aquello fue una evidencia concluyente de que era Jesús. Ningún impostor habría pensado en imitar un detalle tan insignificante. Esta sección ha sido necesariamente larga y detallada, dada la importancia del tema. Damos la última palabra sobre la evidencia de la resurrección al experto jurídico y profesor Sir Norman Anderson. La tumba vacía es, pues, una roca firme contra la que todas las teorías racionalistas de la resurrección se estrellan en vano. El lector habrá notado que hemos hecho relativamente pocas referencias a los nuevos ateos en esa sección sobre la resurrección. La razón es muy simple. Aunque se jactan de su interés por las evidencias, en sus escritos no hay nada que demuestre que han interactuado seriamente con los argumentos, muchos de ellos muy reconocidos que hemos presentado aquí. El silencio del nuevo ateísmo sobre esta cuestión habla por sí solo. Bueno, familia, hemos terminado el libro de Disparando contra Dios, ¿por qué los nuevos ateos no van en el blanco? Gracias a todos ustedes por su apoyo, por estar ahí conectados con nosotros y bueno, pues un libro muy lindo. Pero aquí falta un capítulo 9, reflexiones finales. Qué chévere. Yo estaba triste porque se ha acabado, te lo juro. Entonces, en un próximo video les voy a leer esta parte final. Listo, nos vemos pronto. Un abrazo. Bye bye.